Listo, Jajam, adelante, muchas gracias. Gracias, Jack. Muy buenas noches, bienvenidos a todos, Bezrat Hashem. En esta ocasión vamos a hablar palabras de Torah que sean Bezrat Hashem para Refuah Shelema de nuestro querido amigo Abraham Ben Hasibe, que tenga Refuah Shelema pronto, Refuat Nefesh, Refuat Guf. El tema que vamos a abordar es el tema del Golem del Maharal Miprag. Este tema es un tema que ha llamado mucho la atención tanto a judíos como a gentiles. Estamos hablando de 500 años en donde esta leyenda no ha dejado de fluir y vamos a tratar de entender un poquito el fondo de las cosas y tratar de sacar algo significante para todos nosotros. El mundo, ¿cómo se creó? Dios en la Torá nos cuenta, nos relata cómo fue que creó el mundo y nos dice, Vayomer Hashem, cada vez que hay que crear algo, Dios hablaba. Esto significa, como lo interpretan nuestros jajamín, que Dios creó el mundo por medio de la palabra. Las letras tienen poder, las letras tienen impacto. Con las letras formas palabras y formas cosas. Esa fue la manera en la que Dios creó el mundo, creó el universo, con letras, con palabras. De ahí que entendemos que Adán Arishon, el primer ser humano de la historia, tuvo la labor de ponerle nombre a todas las criaturas del mundo. Él tenía que ponerle al león Arié, tenía que ponerle al toro Shor, y así a cada una de las criaturas le puso un nombre. Y muchos preguntan, ¿cuál es la ciencia de escoger un nombre? Cualquier niño que le compras un juguete o un peluche, le va a poner algún nombre porque hay que tener cierta comunicación, y para tener la comunicación tengo que saber identificar, y para poder identificar pues tengo que ponerle un título. ¿Cuál es la grandeza de Adán Arishon? Y contestan los jajamim que el nombre de las cosas no es simplemente un título que se le pone. Para nosotros el Lashon HaKodesh, el idioma hebreo, el idioma original, tiene poder y representa la esencia de cada una de las criaturas. Y solamente le puedes poner cierto nombre con ciertas letras al conocer su esencia y sus características. De aquí que aquellos que son conocedores de la mística, de la fuerza, de las letras, podrían llegar a utilizarlas para beneficio propio. Voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo es el de un camea. Un camea es una especie de amuleto. Había jajamín, cabalistas muy grandes que tenían el conocimiento para poder escribir en algún pergamino ciertas letras, acomodarlas de cierto modo, ciertos nombres especiales, y por medio de esto tener facultades, tener poder, tener injerencia sobre los ángeles que son los enviados de Dios para manejar las cosas en el mundo. Y es así que lograban proteger a un individuo. ¿Por qué? Porque al cargar con ese amuleto, con esas letras, tenía una protección especial. Ese es un ejemplo del poder de la palabra, de las letras y de lo que vamos a hablar hoy. El segundo ejemplo es el ejemplo de poder crear una especie de ser humano, que fue el caso del golem, como vamos a ver ahorita. Realmente hay antecedentes muy antiguos de este tipo de prácticas. Uno de ellos lo encontramos en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín. Nos dice sobre uno de los grandes jajamim llamado Rabá, que creó a una persona. Él tenía en su poder un libro de nombres sagrados y usando ese tipo de palabras creó a un individuo y lo tomó como mensajero, lo mandó a un colega que se llamaba Rabbi Zerá. Rabbi Zerá
cuando ve a este individuo, a este golem, quiso hablar con él, pero este golem carecía del poder del habla, no le pudo contestar. Y cuando vio que no le pudo contestar, se dio cuenta que no era un ser humano verdadero, y entonces lo hizo regresar al polvo, lo prácticamente desapareció. Este es una referencia nada más de lo que es un golem y cómo ya desde los tiempos del Talmud los jajamim sabían hacer el uso de las letras y de las palabras para poder crear cosas. Cuando hablamos sobre esto, es obvio que resalta la pregunta acerca de la brujería. Esto se oye como hechizos, como si fuera brujería. Y sabemos que la brujería está prohibida por la Torá. Sin embargo, hay distintos tipos de mecanismos de hechicería. Algunos prohibidos y algunos prohibidos por Jajamim, algunos permitidos. ¿A qué me refiero? La brujería total es prohibida por la Torá. Eso sabemos. Cualquier tipo de brujería, la Torá la prohíbe. Lo que es solamente engañar al humano, como lo es la ilusión óptica, un ilusionista que te hace creer que atravesó la muralla china o que desapareció la Estatua de la Libertad, todo lo que es el ilusionismo está prohibido por nuestros sabios, para que no lleguen a pensar que es brujería y la gente se vaya a llegar a equivocar, pero el uso de este tipo de nombres sagrados para poder crear cosas no está vetado por la ley. Sin embargo, hay que saber que no cualquiera puede llegar a hacer uso de este tipo de cosas. Hay un libro que lo vi hace poco también en inglés, yo lo tengo en hebreo. Este libro fue escrito por un jajam mecubal muy grande de la generación anterior, se llamaba Rabbi Yehuda Taya. Este jajam, cabalista muy grande, escribió un libro que se llama Ruhot Mesaperot, los espíritus hablan, porque él tuvo conexión y pláticas, hacía exorcismos y pudo llegar a comunicarse con almas del más allá. Él escribía este tipo de amuletos, pero atestiguaron sobre él que tuvo consecuencias nefastas por haberse metido con fuerzas sobrenaturales. Esas fuerzas trataban de vengarse de él y hacían daño a su persona o a su propiedad. No cualquiera puede entrar en este terreno tan sensible de lo que es manipular las fuerzas sobrenaturales. Lo que dicen los jajamim es solamente tzadikim muy grandes y en casos de emergencia. No se recomienda a nadie que tenga alguna inclusión en este terreno porque no estamos con esa capacidad. Por eso esta clase es más informativa. No vayan a buscar libros que les digan cómo hacer cosas, porque aunque funcionaran, pues no es lo que uno debe de buscar. Pero que existe, existe. El Talmud nos cuenta cuando estaba enfermo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer era el maestro de Rabbi Akiva. Cuando estaba enfermo Rabbi Eliezer, entraron a visitarlo por última vez sus alumnos, entre ellos el famoso Rabbi Akiva, y Rabbi Eliezer estaba muy dolido porque en sus últimos años estuvo vetado, aislado de todos los demás jajamim. Y entonces, dentro de su lamentación, él decía: pobres de ustedes, porque tengo mucha Torá, tengo mucho conocimiento, estudié muchísima Torá, y la Torá que estudié es mínima a comparación de lo que mis jajamim sabían. Y la Torá que ustedes aprendieron de mí es prácticamente nada a comparación de lo que yo tengo. Lástima que no vinieron a estudiar más, lástima que no aprendieron más de mí, y ahora es mi tiempo de partir. Dentro de lo que él dice tener conocimiento especial, menciona lo siguiente: yo me sé 300, o hay una versión que dice 3000 alajot, leyes que tienen que ver con la plantación de vegetales, la plantación de calabazas. Y el único que las aprendió
fue Rabí Akiva, mi alumno. Los demás no las aprendieron. Qué lástima que me voy del mundo sin haberlas transmitido. Y él cuenta cuál fue esa ocasión en la que Rabí Akiva le preguntó, y dice, una vez estábamos mi alumno Akiva Ben Yosef en el camino, y yo. Y él me dijo, Jajam, enséñame cómo plantar calabazas. En ese momento, escuchen bien lo que describe Rabbi Eliezer. Amarti davar ejad, yo dije una expresión, dije algo, no dice qué fue lo que dijo, dice, expresé verbalmente algo y todo el campo se llenó de calabazas. Alguna especie de palabra con el poder de crear esto. Y luego Rabbi Akiva le dijo, Jajam, ya me enseñaste a plantar calabazas con la palabra. Enséñame también cómo cosecharlas. Dice Rabbi Eliezer, Amarti davar ejad, dije una cosa, nitkabetzu kulam lemakom ejad, y todas las calabazas del campo entero se habían reunido mágicamente. Esto quiere decir que el poder de crear, el poder de hacer por medio de las letras, por medio de los nombres sagrados, existe. De ahí que pasemos al caso que nos ocupa hoy del Maharal Miprag. El Maharal Miprag, su nombre era Rabbi Yehudá, vivió hace 500 años aproximadamente, fue un gran sabio, un gran jajam, que vivió en una época muy complicada para la nación judía. En ese tiempo, obviamente que el antisemitismo era la norma, el antisemitismo siempre ha existido, pero han habido épocas en donde ha estado muy difícil la cosa para los nuestros, donde no había protección de parte de las autoridades. Y parte de lo que mucho hacían los gentiles en esa época era difamar a los Yehudim, las famosas alilot dam, las difamaciones de sangre. ¿Qué era eso? Se acusaba a los Yehudim de ponerle sangre a las matzot que se usaban para la noche de Pesaj. Decían que los judíos cada año secuestraban a un niño gentil y lo retenían durante varios días para después extraer toda su sangre, asesinarlo y usar la sangre para la fabricación de matzá. Esta es una acusación absurda y ridícula, porque todo judío que estudie la Torá sabe que nos es prohibido. La matzá tiene que ser agua, tiene que tener harina, y la sangre en sí es prohibida para nosotros. Tú no puedes consumir sangre. Eso es algo que la Torá claramente lo dice. No podemos consumir sangre. Y si tú tienes un huevo que tiene tantita sangre, se la quitas. Pero esta acusación tuvo mucho eco y había goim, había gentiles que se aprovechaban. ¿Qué es lo que hacían? Agarraban a un goy, a un niño muerto, y lo arrojaban en la calle judía. Como había siempre la zona judía de la ciudad, arrojaban el cuerpo a la mitad de la noche y al otro día todo el mundo se sorprendía y decía, ya ves, ya se acerca Pesaj, ahí está el niño muerto, y entonces quiere decir que es verdad. Y con ese pretexto se armaban pogromos muy, muy sangrientos en contra de los judíos y morían miles de los nuestros. Entonces, ¿qué hizo el Maharal Miprag, el Maharal de Praga, para contener esta situación? Él se dio cuenta de que no había forma de hacerle frente a este problema de una manera natural. No hay con quién hablar. Era una acusación que ya había hecho alas y no había manera de frenarla. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él creó un golem. Es una especie de ser humano que seguramente Frankenstein está, no sé, inspirada en el caso del Maharal Miprag. ¿Por qué? Porque es agarrar un muñeco de tamaño humano, de arcilla, y ponerle vida, darle vida. Siempre en las películas, en los programas salía un rayo que venía desde el cielo y ya con eso le daba vida al muñeco. Obviamente el caso del golem no fue así, fue por medio de los nombres sagrados que yo les describía en un inicio, que como el Talmud cita, ya existían
desde hace muchísimos años. El trabajo del golem del Maharal de Praga consistía en recorrer toda la zona del territorio donde vivían los judíos, todo el gueto judío, vamos a llamarle, en las noches sobre todo, para evitar que arrojaran cuerpos, para asustar a toda gente que viniera a invadir, para después utilizar esto como acusación y de esa manera proteger a los nuestros. Entre paréntesis, yo les pregunto, imaginen si tuvieran el poder del Maharal Miprag, si tuvieran el conocimiento para poder crear cosas, ¿qué sería lo que elegirían crear? Le dicen, puedes crear, puedes agarrar ahorita un libro y crear algo. Yo creo que la mayoría elegiría crear una máquina de billetes de $100, que sea algo fantástico, ¿no? Lo tienes ahí en tu sala, llega tu esposa y te dice, oye, mi vida, necesito para esto, y le dices, sí, con mucho gusto, mi vida, ¿cuánto necesitas? Le pones imprimir y se acabarían todos tus problemas económicos, ¿no? El Maharal Miprag tenía ese tipo de facultades, pero no las usó para enriquecerse, las usó para hacer el bien para su pueblo, para proteger a los suyos. Ya desde ahí te das cuenta de la grandeza del ser humano. Hay la historia del rey Midas, ¿no? Que él pidió ese poder de que todo lo que tocara se convirtiera en oro, hasta que vio que fue contraproducente porque tocaba el alimento y se volvía algo que ya no se podía consumir. Pero el Maharal Miprag usó esto para ayudar a los demás. Este golem estuvo en uso, pero como carecía del toque directo de Dios. El toque directo de Dios es el que ayuda a dar el intelecto a las personas. Tú puedes crear, tú puedes formar, pero no puedes dar ese espíritu de inteligencia que solamente Dios tiene el poder de dar. Entonces, este golem hacía las cosas como era ordenado, pero no tenía la capacidad de discernir, no tenía esa forma de pensar un poco más allá. Y se cuentan dos historias del golem que son muy curiosas. Una de ellas nos dice que el Maharal, antes de Shabbat, desactivaba al golem, y uno de los viernes que se le olvidó y se fue al Bet Knesset a rezar, ya estaban a la mitad del rezo, cuando le dijeron que el golem se había fugado de la casa y estaba haciendo desastres por todos lados, destruyendo cosas, y tuvo que salir el Maharal Miprag para desactivarlo, ponerlo en calma, y volvió al Bet Knesset. Y dicen que de ahí surgió la costumbre en ese lugar, en Praga, de decir el viernes en la noche 2 veces el capítulo Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Si ustedes se dan cuenta, en todos los Sidurim, cuando tú rezas el viernes en la noche, dices el cántico especial de Shabbat. Y después de 1 minuto y medio, lo vuelves a decir. Y todos se preguntan, ¿pero para qué 2 veces? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Sukkot, se dice el capítulo de Sukkot, pero nada más una vez. En Pesach, una vez. En Shavuot, una vez. Tú vas a decir el de Shabbat, adelante. Pero 2 veces en 3 minutos es algo que no tiene mucha lógica. Y entonces dicen, porque en lo que fue el Maharal Miprag a calmar al golem, ya habían dicho en el Bet Knesset Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Y cuando él regresó, lo volvieron a decir en honor al Jajam, para que no se pierda esa parte del rezo. Y para recordar el hecho, se continuó diciendo 2 veces Mizmor Shir Leyom HaShabbat durante todos los años. Esa es una versión, hay más versiones. Otro de los hechos dice que en una ocasión la esposa del Jajam quiso utilizar al golem porque estaba muy ocupada y necesitaba ayuda en la casa. Entonces le dijo al golem que trajera agua del pozo, porque necesitaba agua. El golem fue, trajo una cubeta, volvió a ir, trajo otra cubeta, volvió a ir, y el golem no paraba y traía agua y vaciaba la cubeta en la casa una y otra vez. La esposa se estaba volviendo loca, diciendo, bueno, ya no necesito más agua. Y se empezó a inundar la cocina, hasta que otra vez el Maharal tuvo que intervenir para que dejara de hacer este tipo de cosas. El dato más importante sobre
lo que yo les quiero platicar del Maharal de Praga tiene que ver con otra historia. La historia nos dice que cuando él estaba buscando pareja, obviamente era un joven muy cotizado, era proveniente de una familia muy importante, ya era un gran sabio en su juventud y había muchas ofertas para que él saliera, muchas propuestas, y él eligió a una mujer muy buena, que tenía buenas cualidades, que era inteligente, que era capaz. Dijo, yo con ella me quiero casar. Y la familia de ella se habían comprometido a poner cierta cantidad de dinero. Cuando llegó el momento de poner ese dinero, desgraciadamente el papá de la joven había perdido toda su fortuna. Lo alenu, lo alejem, perdió todo lo que tenía. Y entonces, tanto el padre como la joven le mandaron a decir al Jajam, Rabbi Yehuda, al Maharal Miprag, que lo dejaban libre de tomar la decisión de abandonar el Shidduch. No estás obligado porque se te prometieron ciertas cosas que ya no se te pueden dar y si quieres romper el compromiso y buscar adelante. El Maharal dijo de ninguna manera, yo voy a dejar a esta joven porque les fue mal económicamente, de ninguna manera. Pero hay un problema, ¿de qué va a vivir la pareja? Es una realidad que hay que enfrentar. Entonces dijo el Maharal, vamos a esperar un poco más de tiempo, pero yo la voy a esperar y Dios nos va a ayudar. Entonces, continuó la situación de la familia de la mujer empeorando hasta que ella tuvo que salir a vender pan a las calles. Y en una de esas ocasiones vino un general del ejército muy importante y tomó su bayoneta, tenía un rifle, tenía una especie de pico en la parte alta, ensartó el pan y se lo empezó a llevar sin pagar. La joven salió corriendo, se puso enfrente del caballo en el que estaba montado el general y le dijo, por favor, no te lleves el pan sin pagar. Ya llevo 3 días que no como y estamos vendiendo esto por necesidad, ya no tenemos nada de dinero. Entonces, este general sacó un cojín que tenía, que usaba para recargar su espalda, y le dijo, si quieres te doy este cojín. No te puedo dar más, no te voy a dar dinero. Me remordió un poco la conciencia con esto que saliste y te paraste ahí, pero pues es todo lo que te puedo dar. La mujer lo aceptó, pero a la hora que le arroja el cojín, ella siente un golpe un poco más, más sólido de lo que tendría que ser un golpe de un cojín. Ya cuando entra a su casa, abre las costuras y había un brillante que al final salió que valía una fortuna y de ahí el padre obviamente recuperó todo lo que había perdido, tuvo para más y le dieron al Maharal Miprag la suma prometida para que el Shidduch continuara. La grandeza del Jajam no fue lo que la historia conoce de él. La historia conoce de él crear un ser, dar vida a un muñeco para protección, que es algo, obviamente es grande, pero no define su grandeza como ser humano. Acciones como esta definen su grandeza como ser humano, que fue alguien que no fue detrás del dinero, se fijó en la dignidad de la joven, cómo la van a tratar, no la voy a humillar yo de esta manera, abandonándola sin culpa alguna solamente porque no tiene recursos económicos. Es lo que define a una persona importante. Les quiero leer también algunas de las acciones más importantes del Maharal Miprag. Cuando él llegó a la ciudad como jajam principal, lo invitaron a dar la derashá. Esta derashá es la plática estelar de cualquier rabino. ¿Por qué? Porque así te vas a dar a conocer. Esta es la primera imagen y ya dicen que la primera impresión jamás se olvida. Entonces, el Maharal Miprag llegó a dar la derashá. ¿De qué habló? Obviamente, nosotros, si estuviéramos en una situación así, trataríamos de hablar algo precioso, algo muy bonito, que tenga a todos contentos y que todos salgan felices. El Jajam se paró y empezó a hablar muy fuerte
en contra de las personas que difamaban a los demás. ¿Por qué? Porque había una práctica nefasta en esa época donde sacaban mal nombre a ciertas familias. Y entonces esas familias quedaban manchadas durante décadas solamente porque alguien que estaba molesto decidió sacar un chisme contra ellos. Entonces el Maharal habló muy fuerte en contra de ellos en la primera ocasión en la que le tocó su derashá. Era un hombre que siempre buscó la verdad, buscó defender a otros y además creó 2 rezos especiales en su Beta Knesset. Uno de ellos era un Misheberaj especial. Un Misheberaj es una bendición que se le da al público. Él creó 2 Misheberaj especiales. Uno para todos aquellos que se cuidaran de no hablar en el Beta Knesset a la hora de la tefilá. Una bendición especial. Si tú querías una verajá del Maharal Miprag, te tenías que quedar callado toda la tefilá. Ya después del rezo, el Jajam decía: he aquí ofrezco bendición, éxito, prosperidad, salud a todos aquellos que no hablaron al momento del rezo. Imagínate ahora, ¿quién va a querer hablar al momento del rezo? Él ideó esta estrategia no regañando a los demás, ni avergonzando a los demás. Simple y sencillo, ¿quién quiere bendición? Que se abstenga de hablar. Aquel que ese día habló a la mitad del rezo, sabía que la bendición ya no lo incluía. Obviamente, esa era una motivación muy grande para no hablar en la tefila. Y el otro Misheberaj que estableció el Maharal Miprag era para todas aquellas personas que vivían con recato. Recato me refiero a su forma de vida. No vivían ostentando lo que tenían. No llegaban al Beta Knesset con su Rolex y la mano les pesaba y decían: es que me fracturé y mira cómo me duele la mano, enseñando su reloj de miles de dólares. No, la gente que vivía de una manera recatada para que los demás no se sintieran mal. Entonces, esto también nos habla de la grandeza del Maharal de Praga. Si el golem, me preguntan por acá, si cuenta para Minyan un golem, tú podrías crear un golem y contarlo como el 10º en el quórum para poder decir un Kadish o sacar un Sefer Torah. Del relato que yo les platiqué del Talmud, cuando dice que Rabbi Zera, el colega del Jajam que creó al golem, vio que no le contestó y dijo algo para que se le esfumara su espíritu de vida y lo devolvió a la tierra. De ahí se ve que no contara para Minyan, porque si contara para Minyan un golem, no le podrías quitar la vida. ¿Por qué? Porque es provechoso para los demás. De ahí podríamos ver que no contaba para Minyan un golem. Parte de lo que estableció también el Maharal y luchó durante su vida fue que la gente rica apoyara a sus hermanos, que la gente que tuviera el poder económico no viviera nada más para ellos, sino que también vieran para otros, como lo hizo él a lo largo de toda su existencia. También uno de los datos muy interesantes sobre esto es que el Maharal Miprag estaba a favor del reproche. Él estaba a favor de que la gente dijera: oye, esto que estás haciendo no me parece lo mejor. ¿Por qué? Y analicemos esto bien, porque hoy vivimos en una época totalmente opuesta. Hoy no le puedes decir tú a nadie nada negativo. ¿Por qué? Porque te van a decir: a ti qué te importa, tú no te metas. Y hoy vivimos en un siglo donde cada vez más se nota desde el inicio, en el que cada quien puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Nadie puede ponerle un título a algo como esto es negativo. No, ya cada quien no le haga daño a los demás, pero que sea libre de hacer lo que quiera, como quiera. El Maharal no estaba a favor de esta práctica porque decía: siempre tiene que haber una fuerza que contenga el mal, que contrarreste lo negativo. Y si ya nadie puede decir nada, ¿cómo la gente se va a dar cuenta que lo que está haciendo es incorrecto? La única forma de frenar
Una práctica negativa es saliendo en su contra. Pero si llegas a vivir en un estado de todo mundo se queda retraído y nadie puede hablar y nadie puede, entonces le estás dando puerta abierta a las cosas negativas a que continúen. Esto es lo que hacía grande al Maharal Miprag. Obviamente, un individuo de esta categoría tuvo el poder de hacer cosas, pero esto no nos debe sorprender. Realmente, esto no es algo que nosotros tuviéramos que decir, wow, yo quiero ser como este jajam para poder crear. No, lo más grande del jajam era su Torah, sus enseñanzas, sus takanot, todo lo que él estableció para que la sociedad pudiera vivir bien, para que la gente sin recursos pudiera salir adelante, para que la gente tenga más respeto en las sinagogas, para que la gente dejara de difamar y de hablar mal unos de otros, para frenar la vergüenza por la que pasaban muchas de estas personas. Esto es lo que a nosotros nos debería sorprender. Los milagros en el judaísmo son cosa de rutina. Tú lees la Torá y te vas a dar cuenta que hubo milagros desde el inicio de la historia y hasta el final. Y hubo 10 plagas y el mar se partió y Abraham, Isaac, Jacob, todos están llenos de milagros. No nos debe sorprender el milagro, no nos debe sorprender lo sobrenatural. Lo que sí nos debe sorprender, y tendríamos que usarlo como inspiración, es el poder de un ser humano de ir en contra de la norma, de ir en contra de las actividades que se llevaban a cabo en su modo de vida para poder restablecer el orden correcto de las cosas. Y esto es lo que nos debe inspirar, de poder ayudar a otro ser humano, de poder respetar más a las familias, de cuidar más el habla, y no tanto el que hayan creado a un golem. Realmente es la parte secundaria de la grandeza del Maharal Miprag. Nosotros tenemos que siempre buscar la inspiración en lo que podemos llegar a mejorar de nosotros mismos. Cada uno tiene una labor y un objetivo, una finalidad, y tenemos un trayecto definido para que se logre. Y si no estamos por ese camino, las cosas no salen. Es como querer lanzar un satélite. Si no tienes bien las coordenadas, pues no va a llegar a donde quieres que llegue y el objetivo no se va a cumplir y al final la señal no se va a reflejar. Es lo mismo en la vida. Tenemos tiempo para trabajar, pero ese tiempo tiene que estar bien utilizado, tiene que estar bien canalizado. Si queremos ser grandes, tenemos que trabajar como trabajó la gente grande. Tenemos que trabajar sobre nosotros, sobre cómo ser mejores, cómo buscar contribuir al bienestar social y no al bienestar personal únicamente. Esto es lo que realmente debe ocupar nuestras mentes cuando hablamos del Maharal Miprag. Si quieren cosas turísticas y pueden ir hoy mismo a Praga, sigue ahí en pie el Beta Knesset del Maharal, donde se cuenta que el golem o sus restos están en la parte superior de esa gran sinagoga. Seguramente muchos de ustedes recorrieron o llegaron a conocer. Hubo jajamim que citaron testimonios de sus maestros que pudieron ver todavía los restos del golem del Maharal Miprag que se encuentra en ese piso superior de la sinagoga por allá. Pero fuera de lo turístico y lo llamativo, que nos llame la atención la grandeza del personaje. La grandeza del personaje no llega por sí misma, llega con trabajo y con esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha firmeza. Y parte también de lo que nos podemos llevar de todo esto es el poder y el cuidado del habla, de las palabras, de las letras. Muchas veces no conocemos el impacto que esto tiene, pero tiene mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Bezrat Hashem, que todas estas palabras de Torah, de reflexión y de aprendizaje sirvan para que tenga refuah shelema nuestro querido amigo Abraham Ben Hasibe, refuah shelema, refuah tanefesh, urfuah taguf, pronto que se restablezca completamente y que veamos mucha verajá y mucha tzlajá, Bezrat Hashem, en todo lo que emprendamos. Muchas bendiciones para todos y nos estamos viendo
en otras plataformas y por aquí también en la semana y en otras posteriores Bezrat Hashem, en lo que reanudamos la vida normal o mejor como la conocíamos antes, pero renovada. Bezrat Hashem. Saludos a todos y todo lo mejor. Bezrat Hashem. Jazaco Baruch, gracias. Sí, está con micrófono. Jazaco Baruch.